El orgullo no se complace en tener algo, sino en tener más que el otro. C.S. Lewis. Hubo un momento en mi vida en el que todo empezó a cambiar, y no fue porque yo hiciera algo mal, fue porque empecé a avanzar. Déjame hacerte una pregunta directa, incómoda, pero necesaria. ¿Has notado que, cuanto más creces, más silenciosa se vuelve cierta gente a tu alrededor y al mismo tiempo más pesada se siente su presencia? Nadie te lo dice de frente. No te atacan abiertamente, pero algo en su mirada cambia. Algo en su energía se vuelve denso. Y, sin saber por qué, comienzas a sentirte observado, juzgado, incluso drenado. Durante mucho tiempo pensé que era imaginación mía, hasta que entendí una verdad dura, pero liberadora. No todo el mundo soporta verte florecer. En este video voy a compartir contigo 4 síntomas claros, espirituales, emocionales y silenciosos, que revelan cuando alguien no tolera tu éxito, aunque sonría frente a ti. Y más importante aún, aprenderás cómo mantenerte fuerte, protegida y en paz, sin caer en la culpa, el miedo ni la paranoia. Si alguna vez sentiste que tu crecimiento despertó incomodidad en otros, si tu luz empezó a provocar sombras, este mensaje es para ti. Y mientras avanzamos juntos en esta reflexión profunda, te invito a quedarte en este espacio, no como espectador, sino como alguien que está despierto. Porque aquí no hablamos de ruido superficial, sino de verdades que fortalecen el alma, cuando tu crecimiento incomoda más de lo que inspira. Hubo un tiempo en el que creí que crecer era algo que siempre despertaba admiración. Pensaba que, si uno avanzaba con humildad, esfuerzo y honestidad, los demás lo sentirían como una inspiración. Pero la vida y la experiencia me enseñaron algo muy distinto. No todo crecimiento inspira. Algunos crecimientos incomodan profundamente, porque tu avance no solo muestra lo que es posible, también revela lo que fue postergado, abandonado, traicionado en la vida de otros. Cuando comienzas a evolucionar, no solo en logros externos, sino en claridad interior, tu presencia cambia. Hablas distinto, decides distinto, ya no reaccionas igual. Y esa transformación silenciosa actúa como un espejo que no todos están dispuestos a mirar. Ahí aparece el primer síntoma. Personas que antes celebraban tus pequeños pasos ahora responden con indiferencia. Sonríen, pero sin brillo. Asienten, pero sin interés real. Escuchan, pero no preguntan. No te contradicen, no te atacan. Simplemente reducen el impacto de lo que vives. Y lo hacen, muchas veces, sin plena conciencia. Porque aceptar tu crecimiento implicaría aceptar una verdad incómoda, que ellos también podrían haber crecido, pero no lo hicieron. Aquí es donde la incomodidad se transforma en defensa. Empiezan a minimizar tus avances. Bueno, cualquiera podría lograr eso. No es para tanto. Tuviste suerte. No lo dicen para herirte directamente. Lo dicen para calmar una tensión interna. Tu éxito se convierte en una amenaza silenciosa, no para su estatus, sino para su narrativa personal. Yo sentí esto de forma muy clara cuando dejé de necesitar aprobación, cuando ya no pedía permiso para ser quien estaba llamado a ser. Ese fue el punto exacto en el que algunos dejaron de sentirse cómodos conmigo. Y aquí aparece una trampa peligrosa. Cuando percibes que tu crecimiento incomoda, puedes caer en el deseo de suavizarte, de hablar menos de tus avances, de ocultar tu transformación, de hacerte pequeño para no provocar tensión. Yo lo hice, y durante ese tiempo, traicioné una parte de mí, porque el crecimiento auténtico no necesita justificarse, ni disculparse. No es arrogancia avanzar, no es soberbia evolucionar, no es falta de amor dejar de encajar en lugares que ya no te sostienen. Este síntoma es una señal espiritual de alerta. No para juzgar a los demás, sino para comprender el terreno en el que te mueves. Cuando tu crecimiento incomoda más de lo que inspira, necesitas discernimiento. Saber con quién compartir, saber hasta dónde mostrar, saber cuando el silencio protege más que la explicación. Porque no toda incomodidad ajena es tu responsabilidad, y no todo vínculo está preparado para acompañarte en tu nueva etapa. Reconocer este síntoma no te vuelve frío, te vuelve consciente. Y la conciencia, cuando es bien usada, no rompe relaciones, las coloca en su justa distancia.
La noche en la que entendí que mi crecimiento ya no cabía en ciertos lugares, hubo una noche muy específica que todavía recuerdo con claridad. No fue un momento grandioso. No hubo celebración ni anuncio. Solo silencio. Había alcanzado algo que durante años parecía imposible para mí. No era solo un logro externo. Era una confirmación interna de que estaba cambiando. Decidí compartirlo con alguien cercano. Alguien que había caminado conmigo cuando todo era duda y esfuerzo. Hablé con calma, sin exagerar, sin buscar aplausos, y mientras hablaba, algo en el ambiente se volvió extraño. La respuesta fue correcta, educada, casi perfecta, pero vacía. No hubo preguntas, no hubo curiosidad, no hubo alegría compartida. En ese instante sentí algo que no supe explicar con palabras, pero que el cuerpo reconoció de inmediato, una tensión invisible. Como si mi noticia hubiera puesto un peso inesperado sobre la mesa. Al despedirme, caminé solo por la calle. Y fue ahí, en ese silencio, cuando la reflexión me alcanzó. Me pregunté si había sido imprudente, si debía haber guardado silencio, si crecer también implicaba perder compañía. Durante días intenté justificar esa reacción. Pensé que quizá la otra persona estaba cansada, preocupada, distraída, pero la repetición confirmó lo que mi intuición ya sabía. Cada vez que yo avanzaba, el vínculo se volvía más frágil. Cada paso adelante generaba más distancia, y entonces entendí algo que cambió mi manera de relacionarme para siempre. Algunas personas te aman, pero solo hasta el punto en que tu luz no ilumina sus propias sombras. Ese entendimiento no me volvió duro. Me volvió honesto. Dejé de explicar mis procesos. Dejé de buscar validación donde ya no podían hacer. Y, sobre todo, dejé de reducirme para encajar. No corté el vínculo con resentimiento. Solo ajusté la distancia, porque el crecimiento auténtico no exige sacrificios emocionales innecesarios. Exige respeto por uno mismo. Aquella noche no perdí a alguien. Perdí una ilusión. La ilusión de que todos los que te acompañan al inicio están preparados para caminar contigo hasta el final. Y esa pérdida fue, en realidad, una ganancia profunda, porque desde entonces entendí que proteger mi crecimiento también era proteger mi paz. Lo que ocurre después de despertar después de aquella experiencia, algo en mí cambió para siempre. No me volví desconfiado, me volví atento. Aprendí que el discernimiento no nace del miedo, sino de la observación silenciosa, de escuchar no solo lo que las personas dicen, sino lo que evitan decir, de percibir no solo sus palabras, sino la energía que dejan cuando se van. Y fue en ese estado de mayor conciencia donde comencé a notar el siguiente síntoma. Uno aún más sutil, más silencioso, pero profundamente revelador. Cuando el apoyo se convierte en silencio, hubo un tiempo en el que ciertas personas estaban siempre presentes. Sabían de mis luchas, de mis dudas, de mis miedos, celebraban mis pequeños avances. Me escuchaban cuando aún no tenía respuestas claras, pero cuando el crecimiento dejó de ser promesa y se volvió realidad, algo cambió. No hubo discusiones, no hubo palabras duras, solo una ausencia progresiva, mensajes que tardaban más en llegar, llamadas que ya no se devolvían, encuentros que siempre se posponían. Al principio, quise creer que era solo la vida, el trabajo, el cansancio, pero el alma, cuando está despierta, sabe distinguir entre distancia natural y retiro emocional. El silencio comenzó a hablar más fuerte que cualquier palabra. Entendí entonces que hay personas que pueden acompañarte mientras luchas, pero no mientras te estableces. Mientras sueñas, se sienten necesarias. Cuando concretas, se sienten desplazadas. Y ese sentimiento no siempre se expresa como enojo. A veces se manifiesta como retirada, no porque te odien, sino porque no saben cómo ubicarse en tu nueva etapa. Este síntoma es doloroso porque activa la culpa. Empiezas a preguntarte si cambiaste demasiado, si deberías volver a ser más accesible, más pequeño, más dependiente. Yo también sentí esa tentación, pero comprendí algo esencial. El silencio ajeno no es una invitación a traicionarte. Cuando alguien deja de apoyarte al ver tu avance, no está rechazándote a ti, está protegiéndose de una comparación que no sabe manejar. Y aquí es donde muchos cometen un error profundo: perseguir a quien se aleja, explicar de más, justificarse, reducirse. Yo lo hice, y cada vez que lo hice, perdí un poco de fuerza interior. Aprendí que el verdadero crecimiento no grita, no persigue, no ruega compañía, camina, y quien pueda acompañarlo, lo hace sin ser empujado. Aceptar este síntoma no significa cerrar el corazón.
Significa abrir los ojos, porque no todos los silencios son vacíos. Algunos son respuestas. Cuando su presencia te deja cansado por dentro, este síntoma no se ve, se siente. Durante mucho tiempo lo ignoré porque no tenía una explicación lógica. No había discusiones. No había conflictos abiertos. No había palabras ofensivas, y aún así, cada vez que me encontraba con ciertas personas, algo en mí se agotaba. Salía de esas conversaciones más pesado. Con la mente nublada. Con una duda inexplicable sobre mí mismo. Al principio pensé que era estrés, cansancio acumulado, exceso de responsabilidades. Pero la repetición me obligó a mirar más profundo. No todas las personas se cansan contigo, algunas se cansan de ti, y cuando alguien no soporta tu éxito, su incomodidad interna se filtra en la relación. No necesitan decir nada. Su energía habla por ellos. Había miradas que medían, silencios que juzgaban, comentarios aparentemente neutros que sembraban duda, nada directo, nada evidente, pero suficiente para desestabilizar. Fue ahí cuando entendí una verdad que C.S. Lewis sugirió de muchas maneras en su obra. El mal no siempre ataca de frente. A veces desgasta poco a poco. Ese desgaste silencioso es peligroso porque no te das cuenta de cuando empiezas a perder fuerza. Solo notas que ya no tienes la misma claridad, la misma confianza, la misma paz. Yo comencé a dudar de decisiones que antes sentía firmes, a cuestionar avances que ya habían dado fruto, a cargar con emociones que no nacían de mí. Ahí comprendí algo fundamental sobre la protección del alma. No toda cercanía es saludable. No toda relación merece acceso ilimitado a tu energía. Protegerte no es huir, es discernir. Aprendí a reducir el tiempo, a cuidar lo que compartía, a escuchar mi cuerpo cuando el alma ya había entendido, porque el cansancio emocional repetido no es normal. Es un mensaje, y cuando aprendes a leerlo, recuperas poder. Este síntoma no te invita a señalar culpables. Te invita a hacer ajustes, porque no estás llamado a sostener relaciones que te apagan para que otros se sientan en equilibrio. Cuando el cuerpo confirma lo que el alma ya sabía después de reconocer este tercer síntoma, algo se volvió evidente para mí. Ya no podía decir que no sabía. Ya no podía justificarlo todo, y fue entonces cuando apareció el último síntoma, el más silencioso, el más difícil de aceptar, pero también el más revelador. Cuando se alivian con tus tropiezos, este síntoma casi nunca se expresa con palabras. Se manifiesta en pequeños gestos, en cambios sutiles de actitud. Cuando algo no te sale bien, cuando dudas, cuando tropiezas, ellos parecen más tranquilos, no celebran tu caída, pero su tensión desaparece. Es como si, por un instante, el equilibrio interno regresara. Durante mucho tiempo no quise ver esto, porque aceptar esta verdad duele. Duele reconocer que no todos desean realmente tu bienestar, que algunos solo pueden sentirse en paz cuando no destacas demasiado, pero entenderlo me liberó. Dejé de buscar consuelo donde no podía verlo. Dejé de esperar apoyo de quien solo podía ofrecer comparación. Aprendí que quien no soporta tu éxito tampoco sabrá sostenerte en tu proceso. Y esperar eso solo prolonga el desgaste. Este síntoma no te llama a la amargura, te llama a la claridad. Porque la claridad no rompe el corazón, lo protege, la fortaleza que no necesita demostrarse al final. Entendí algo profundamente alineado con el pensamiento de C.S. Lewis. La madurez espiritual no consiste en eliminar el conflicto externo, sino en ordenar el interior. No todos caminarán contigo, no todos celebrarán tu avance. Y eso está bien. Lewis decía que el camino estrecho no es solitario por castigo, sino porque no todos están dispuestos a recorrerlo. Si hoy sientes que tu crecimiento incomoda, no te detengas, no te explique, no te reduzcas, avanza con humildad, con silencio, con firmeza, porque cuando el crecimiento es auténtico, no necesita aprobación, y cuando el alma está en paz, la envidia pierde su voz.